Vale, vamos a situarnos en el Jerusalén del siglo I. Y ojo, porque no hablamos de una ciudad cualquiera, ¿eh? Esto era un auténtico laberinto de historia, de fe, de política, todo mezclado. Lo que vamos a hacer aquí es desentrañar uno de sus momentos más cruciales. Vamos a explorar esas fuerzas que chocaron en un juicio que, acabaría cambiando el mundo para siempre. Vale, vamos a meternos de lleno en la historia. Hay que imaginarse la escena, ¿de acuerdo? Estamos en plena Pascua, la festividad más sagrada del calendario judío. ¿Y qué significa eso? Pues que la población de Jerusalén de repente se dispara, se multiplica con miles y miles de peregrinos que llegan de todas partes. La ciudad es un auténtico hervidero, un polvorín político y religioso donde la más mínima chispa podía hacer que todo saltara por los aires. Así que claro, mantener el orden en esas condiciones era un desafío tremendo. Y aquí, claro, llegamos a la pregunta clave de todo este análisis. A ver, en una ciudad con tantos poderes que se solapan, con tantas facciones, ¿quién mandaba de verdad? ¿Quién tenía la última palabra en ese Jerusalén? Porque para entender el juicio, lo primerísimo, es entender el poder. Pues vamos a empezar por el poder local. Hablemos de la institución judía más poderosa que había en Judea en aquel momento, el Sanedrín. A ver, ¿qué era exactamente el Sanedrín? Pues, en esencia, era el corazón de la vida judía. Para que nos hagamos una idea, era como una mezcla entre un parlamento y un tribunal supremo, todo en uno. Estaba formado por las figuras más importantes de la sociedad, sacerdotes, nobles, escribas, y su autoridad en el día a día era inmensa. Se ocupaban de todo, desde la ley religiosa hasta disputas civiles. Su influencia, además, no se quedaba solo en Jerusalén, iba mucho más allá. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque el Sanedrín, en teoría, seguía un procedimiento legal muy estricto. Por ejemplo, los juicios no se podían celebrar de noche, ni tampoco en días festivos. ¿Pero qué pasa? Pues que las fuentes sugieren que en el caso de Jesús, todas estas normas, muchas de ellas, se saltaron. Y eso ya nos da una pista muy clara de la urgencia, de la gravedad con la que estaban viendo la situación. Pero, y este es un pero muy grande, con todo ese poder que tenían, el Sanedrín no era la máxima autoridad. Había un límite, una línea roja muy clara que no podían cruzar. Una línea impuesta, claro, por la potencia ocupante. Y este es el punto crucial. De verdad, esto es lo que lo cambia todo. La cita es que no puede ser más clara. El Sanedrín podía juzgar, podía condenar por un delito religioso como la blasfemia, pero no podía ejecutar a nadie. La pena capital, la pena de muerte, necesitaba sí o sí la firma de Roma. Así que, con esto en mente, vamos a pasar al otro gran actor de este drama. Hablemos del Imperio Romano, la superpotencia que, al fin y al cabo, controlaba Judea. A ver, seamos claros, a Roma las sutilezas teológicas judías le importaban más bien poco. Sus objetivos eran súper pragmáticos, iban a lo suyo, mantener el orden a toda costa, garantizar que el comercio funcionara y sobre todo que los impuestos siguieran llegando. Así que cualquier persona, cualquier movimiento que amenazara esa estabilidad, pues era por definición una amenaza. Y una amenaza que había que neutralizar, punto. ¿Y quién era la personificación de esa voluntad de hierro en Judea? Pues un hombre, Poncio Pilato. Ojo que no era un rey ni nada parecido. Era un administrador militar, un prefecto, y toda su carrera, todo su futuro, dependía de una sola cosa: mantener esa provincia bajo un control férreo, sin fisuras. Y esto no es algo que sepamos solo por relatos antiguos, ¿eh? Fijaos. Esta piedra que se encontró en Cesarea es la prueba física, arqueológica, que confirma que Poncio Pilato existió y que tuvo ese cargo. Es como nuestra conexión tangible con el hombre que al final tomaría la decisión. Aquí es donde vemos cómo la historia y la arqueología se dan la mano. Este cuadro que vemos resume la situación a la perfección. Es que es increíble, teníamos dos sistemas legales funcionando al mismo tiempo, en paralelo, en la misma ciudad. Por un lado, el Sanedrín con su guardia del templo, centrado en la ley religiosa y social. Y por el otro, Roma, con sus legiones, para quienes la única ley que importaba era la ley del imperio, el orden. Y en medio de todo eso, la diferencia clave, la que lo decidía todo. ¿Quién tenía el poder sobre la vida y la muerte?
Bueno, pues con este tablero de juego ya sobre la mesa, la partida está a punto de acelerarse. Un evento clave va a poner todas estas piezas en movimiento y muy rápido. ¿Quién arrestó realmente a Jesús? La pregunta parece sencilla, ¿verdad? Pues la respuesta es de todo menos simple, y de hecho revela la tensión tan enorme que había entre estos dos poderes. Es que las propias fuentes no se ponen de acuerdo, son contradictorias. A ver, algunos textos apuntan a la guardia judía del templo, los Hazanim. Otros, en cambio, hablan de una cohorte romana, que son, ojo, más de 500 soldados. Una cifra que parece totalmente desproporcionada, ¿no? Y para liarlo más se menciona a un tribuno romano al mando, lo que sugiere una operación conjunta, de alto nivel. Esta confusión sobre quién hizo el arresto es en sí misma el reflejo perfecto del caos de jurisdicciones que había en la ciudad. Pero bueno, al final da un poco igual quién lo arrestó físicamente. El destino de Jesús acaba sí o sí en manos de Roma. Y es aquí, justo ante Pilato, donde el conflicto religioso se va a convertir inevitablemente en un asunto político de primer orden. Vamos a ponernos en la piel de Pilato. A él las disputas teológicas internas de los judíos, pues sinceramente le daban igual. Para que él actuara, para que se implicara, el delito tenía que ser contra Roma. Y en su código legal, eso básicamente significaba dos cosas: o sacrilegio contra los dioses romanos, o algo muchísimo más grave: sedición. Es decir, una rebelión contra el poder del César. Y aquí es donde se produce el giro. Un giro magistral y a la vez trágico. El Sanedrín se da cuenta de que la acusación de blasfemia no va a ninguna parte con Pilato, que no significa nada para él. Así que reformulan la acusación. Y de repente, Jesús ya no es un problema religioso, se convierte en un problema político. Pasa de ser un supuesto falso profeta a ser un aspirante a rey, un rebelde. Y claro, eso sí que lo convierte en una amenaza directa para Roma. En este punto, para los dos líderes, tanto para Caifás como para Pilato, la ideología pasa a un segundo plano. Lo que importa es la política, la supervivencia. Para Caifás, el sumo sacerdote, se trata de evitar una revuelta que podría provocar que los romanos disolvieran el Sanedrín y les quitaran el poco poder que tenían. Y para Pilato es pura gestión de crisis. Tiene que apaciguar a una multitud que puede ser muy peligrosa, y más en plenas fiestas, y de paso eliminar una posible amenaza de raíz. Fue, en definitiva, un cálculo político, frío y calculador, en una ciudad que estaba al borde del abismo. Este diálogo es fascinante. Tenemos a un acusado que le está hablando de un reino que no es de este mundo, un reino de la verdad. Y enfrente está Pilato, un hombre forjado en el pragmatismo más brutal del poder romano. ¿Y qué responde? Puro cinismo. Su pregunta, ¿qué es la verdad?, en realidad no es una pregunta. Revela mucho más sobre su propio mundo, un mundo donde el poder es la única verdad que importa, que sobre la persona que tiene delante. Y al final, después de todo, nos queda esta reflexión. El juicio de Jesús lo que nos muestra es un choque fundamental. Por un lado, la maquinaria del poder imperial diseñada para una sola cosa: mantener el orden a cualquier precio. Y por el otro, un concepto de justicia que parece operar en un plano completamente distinto. Y de ahí surge la pregunta: cuando el orden se mantiene a través del miedo, ¿dónde queda la justicia? Una pregunta que desde luego resuena mucho más allá de las murallas de aquella